Versículo 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Está escribiendo Pablo a los Corintios, una iglesia importante en el sur de Grecia, una iglesia que creció, que fue numerosa y que está enclavada en una cultura antagónica al Evangelio, en donde muchas de las personas, mucha de la influencia de la ciudad, del mundo, entró a la iglesia. Esta iglesia, hemos dicho, es una iglesia que lo tiene todo, fue enriquecida en toda palabra y en toda ciencia, y además tiene todos los dones, dice los primeros versículos de esta carta. Es una iglesia que tiene todo, sin embargo, tiene diferentes problemáticas en su vida como iglesia. Y el apóstol iba atendiendo cada una de las problemáticas que va teniendo esta iglesia. Recién la semana pasada hablábamos nosotros acerca de lo que Pablo le dijo a estos corintios, y habló acerca de que para los que se pierden, el evangelio es locura. Habló también de la locura de la predicación y estableció el principio de la sabiduría de Dios contrastada con la sabiduría del mundo. Dijimos la vez pasada, según la Biblia, que la sabiduría del mundo es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. No es una sabiduría que pueda ser aplicada o que pueda ser utilizada para la iglesia. No es una sabiduría ante la cual podemos llegar a conocer a Cristo. No es esta sabiduría. La sabiduría, en cambio, por la que sí podemos llegar a conocer a Cristo, es la sabiduría de la Escritura, la locura de la predicación, dice el apóstol Pablo. La Escritura nos dirige a la salvación en Cristo Jesús, y esta sabiduría es poder de Dios. Así que hay una sabiduría del mundo que no es la que nosotros consideramos como buena, pero está la sabiduría de Dios, y sabemos nosotros que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y que si alguien tiene falta de sabiduría, diría Santiago, pues tenemos que pedirle a Él, y Él nos va a dar la sabiduría que necesitamos para conocerle a Él y para movernos en su reino. No nos va a dar una sabiduría para movernos en un ambiente distinto a su reino, siempre en función de su reino. Así que en esto estábamos la semana pasada. El apóstol sigue trabajando esta idea de la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios, pero ahora va a dar un paso más en el proceso de pensamiento y nos va a hablar acerca de la importancia que entendamos nuestro llamamiento, es decir, ¿quiénes somos? ¿Cómo fuimos llamados? ¿En qué condición el Señor nos ha llamado para ser salvos? Y esto lo aborda en estos versículos del 26 al 31, los que tenemos que estudiar con mucho cuidado. El pasaje que estamos estudiando empieza en el versículo 26 diciendo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Está diciéndole a la iglesia de allá, a los creyentes: dense cuenta, miren con cuidado, hermanos. Además tiene un trato muy amable, muy de hermanos. Con ellos hemos dicho la importancia de vernos a todos nosotros en la perspectiva de la gloria eterna. Así es que somos hermanos todos, nos equivocamos, nos defraudamos unos a otros, pero somos hermanos. Y a todos estos hermanos que cometen una gran cantidad de errores, nos llama como hermanos. Somos parte de este pueblo redimido que está en una situación crítica en la iglesia de Corinto. Les dice: pues miren, hermanos, vuestra vocación. Ahora, hay algunas traducciones de la Biblia que dicen nuestro llamamiento, o habla acerca de vuestro llamamiento. Vocación a veces está traducido como llamamiento, de tal forma que les está diciendo algo como fíjense en su llamamiento, cómo fueron llamados. Nosotros sabemos ya del llamamiento, hemos estudiado este tema del llamamiento. En el llamamiento es muy importante entender que Dios es el que nos llama a nosotros. Él es el que llama al que ha elegido para ser salvo, y nosotros hemos acudido a su llamado. Es muy importante establecer este principio. Hemos dicho que el poder del llamamiento radica en quien lo hace y no en quien lo recibe, de tal manera que el poder del llamamiento está en Dios, quien lo hace, y no está en nosotros que lo recibimos, ese llamamiento. De tal manera que somos pasivos en el asunto del llamado. Luego creemos en Jesucristo voluntariamente, pero porque nuestro corazón fue transformado. Pero por lo pronto fuimos llamados. El apóstol
va a hablar acerca de este asunto. Dicen, miren hermanos, les dice, vuestro llamamiento, vuestra vocación. Ahora, es importante en el análisis del texto entender que la iglesia en Corinto tiene una problemática. La problemática ya la dijo en los versículos anteriores. Hay un problema de unidad dentro de la iglesia en Corinto, un problema muy fuerte. Habíamos dicho, aquellos tenían diferentes partidos. Unos decían que eran de Apolos, otros de Cefas, otros eran de Pablo, otros eran de Cristo. Cristo no está de ninguna manera dividido. Y luego Pablo exhorta en el versículo 10 a la unidad y está diciendo que seamos de un mismo pensar, que pensemos igual, que no haya divisiones entre nosotros, dice el apóstol, y además dice que estemos unidos, perfectamente unidos en una sola mente y en un mismo parecer. A nosotros la iglesia lo está diciendo, de tal manera que ese problema de la unidad está ahí vigente dentro de la iglesia y se va a reflejar en esos versículos como el apóstol lo atiende de una manera muy interesante. El apóstol está diciendo, pues, noten su llamamiento. A ustedes les estoy hablando, iglesia, y les dice a los corintios, este llamamiento tengan ustedes cuidado, y les dice, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La iglesia está conformada de personas que han sido llamadas por el Señor bajo una característica particular que vamos a ver ahorita. Pero en la iglesia en Corinto, muy probablemente algunas personas pudieran estar entendiendo que fueron llamadas por su estatus social, o que fueron llamadas por su riqueza, o que fueron llamadas por su inteligencia. Es como si dijéramos, el Señor está armando su equipo, armando su iglesia de gente muy capaz. Y algunas personas de la iglesia en Corinto pudieron haber pensado, claro, a mí me llamó el Señor porque soy muy sabio y qué bueno, porque la iglesia necesita gente como yo. O qué bueno que la iglesia me llamó a mí porque yo estoy en una posición encumbrada, soy poderoso, soy un político de la época y entonces, bueno, qué bueno porque podemos nosotros echar la mano a la iglesia en asuntos religiosos. O algunos dirán, bueno, a mí me llamó el Señor porque soy de una familia noble y la nobleza de alguna manera es importante y la iglesia se está equipando con gente que vale la pena, gente noble. Cuando el apóstol habla de estas cosas, atendiendo el asunto de la falta de unidad que hay en la iglesia, les está diciendo casi a los sabios, les está diciendo casi a los poderosos, les está diciendo casi a los nobles, Dios no les llamó por eso. No les llamó por eso. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Según la carne, según el mundo, no son sabios muchos de vosotros. No son gente muy inteligente y muy capaz y por eso los llamé. De ninguna manera, no son sabios muchos de ustedes. No son poderosos muchos de ustedes. Así que el Señor va añadiendo a la iglesia a quien Él quiere bajo condiciones especiales. Así que cuando de repente decimos cosas como, sería bueno hablar a los políticos de Cristo para que tengamos una buena palanca y tengamos licencias y permisos y algunas condescendencias. La verdad de las cosas es que no es posible así, porque Dios no está llamando para armar a la iglesia con gente que sirva dentro de la iglesia para propósitos personales, pero la iglesia está siendo llamada por el Señor y Él dice, no son muchos sabios, muchos inteligentes, ni muchos poderosos, no se la crean, y tampoco muchos nobles, no se la crean. Y dentro de la misma iglesia no debía de haber el pensamiento en Corinto de aquellos que pensaban, bueno, yo soy el más inteligente de la iglesia, o muy estudiado, muy letrado, tengo algunas maestrías, doctorados, lo que sea. Pero por otro lado, algunos que digan, bueno, pues yo soy muy poderoso porque trabajo para gobernación, o trabajo para Hacienda, o trabajo para tránsito, o tengo un puesto encumbrado. Es imposible. El Dios no se fija en esas cosas, ni tampoco en estirpes o en noblezas. De tal manera que el apóstol está hablando a esta iglesia diciéndoles esto entonces, su vocación, su llamamiento, ¿no? Mírenlo, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles tampoco. Pero entonces, ¿a quién llamó el Señor? Fíjense que cuando yo era adolescente, hace algunos años, muchos en verdad,
y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, en el DF, que yo viví aquí en mi adolescencia, hacíamos un juego de fútbol que se llamaban las coladeritas o coladeras. Entonces estaba la calle y había una coladera aquí, una coladera acá y jugábamos fútbol. Era muy entretenido el asunto, pero nos juntábamos todos los chamacos alrededor de la calle, y recuerdo que a uno de dos partes nos tocaba escoger equipo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo quería escoger primero, porque cuando a mí me tocaba elegir primero, elegía al mejor. Es decir, pues a Juanito, porque juega muy bien, y nos arrebatábamos a los mejores, y los malos quedaban allá, a veces nadie los quería, y no eran como muy fácilmente elegidos. ¿Por qué? Porque estábamos armando un equipo de los mejores, de los que nos iban a dar el triunfo, y los más malitos eran como relegados a un segundo plano y no eran escogidos. Ahora, yo era de los que no éramos escogidos, entonces se siente un poco mal ese asunto, ¿no? No me elegían y me sentía un poco mal, porque era débil, no era uno de los mejores. Y escogíamos a lo mejor. Pero ¿qué pasa con Dios? Déjeme decirle que Dios no está formando equipos dentro de la iglesia, no está armando un equipo de poderosos dentro de la iglesia, no está armando un equipo de fuertes dentro de la iglesia, de nobles, de poderosos, pues, de sabios. No está haciendo esto el Señor. Ahora, los versículos que siguen nos establecen una verdad absoluta. Dice en el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué escogió Dios a lo peor, lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado? Escogió Dios. Ahora, siguiendo con cuidado en el texto, notamos que la palabra escogió se repite 3 veces. Siempre cuando habla de que en el 17, lo necio del mundo escogió Dios. Más adelante él dice, lo débil del mundo escogió Dios. Y más adelante dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Ahora, 3 veces dice que lo escogió Dios. Algún énfasis importante tiene que haber en esta repetición de la idea escogió Dios. Desde luego que no está refiriéndose necesariamente a la doctrina de la elección, que está implícita, pero lo que nosotros vemos de una manera clara en el texto es que la soberanía de Dios está actuando de manera maravillosa en elegir a estas personas, porque sabe la función que estas personas van a tener dentro de la iglesia. Está de una manera soberana eligiendo, porque la cosmovisión cristiana, la mente de Dios, es una mente distinta a la del hombre, y el Señor no se va a valer de poderosos para armar su iglesia o para hacer su iglesia, y es antagónico a la sabiduría del mundo, porque Él en su soberanía, entendiendo lo que está haciendo, sin darle cuenta a nadie, elige lo peor para su gloria. Ahora, la Biblia está llena de testimonio de esto. ¿No es cierto que Dios escogió al pueblo de Israel? Ahora, pudo haber escogido a otro pueblo. Pudo haber escogido a un pueblo que tuviera armamento. Pudo haber escogido a un pueblo que tuviera cultura, un pueblo que tuviera inteligencia, que tuviera estrategia militar, un pueblo que tuviera riqueza, un pueblo que tuviera gente maravillosamente sabia. Entre todos los pueblos del mundo, escogió al más vil, Israel. ¿Qué necesidad tenía de escoger Dios a un pueblo que iba a ser rebelde toda la vida? ¿Qué necesidad tenía Dios de escoger a un pueblo que iba a ser necio toda la vida? Débil. No sabían luchar, salieron de Egipto, se fueron al desierto y no sabían usar la espada. ¿Qué necesidad había de elegir a un pueblo tan contumaz y rebelde? Dice la Biblia, para mostrar su poder. Porque un pueblo armado, un pueblo sabio, un pueblo con gran cultura, un pueblo que tiene todas las cosas, cuando ganara una victoria, al final diría, claro, porque somos poderosos, inteligentes, estrategas. Y Dios, sí, Dios ayudó un poco. Pero cuando el pueblo es nada, la única explicación posible de una victoria es que Dios intervino, porque nosotros no somos capaces de hacer esto. La única posible explicación, cuando lo necio es utilizado con poder, es una intervención divina, no hay de otra. Y entonces el nombre del Señor es glorificado. Entonces el nombre del Señor es
exaltado. ¿Qué pasa cuando una persona muy capaz enseña, una persona muy capaz piensa que tiene toda la sabiduría y entonces tiene éxito en su enseñanza? Puede caer en el punto de decir, claro, soy muy estudiado, claro, soy muy capaz, tengo mucha experiencia, soy de lo mejor. Entonces la gloria de Dios queda a un lado. Pero cuando lo débil, lo necio, lo vil y menospreciado enseña y hay resultado, no hay duda, este no es capaz, tiene que ser Dios, necesariamente, a Dios sea la gloria. Así que entonces, el Señor en su soberanía, en esa soberana decisión del Señor que tiene de manera absoluta y que no hay cuestionamiento a esto, Él ha elegido, escogió Dios a lo necio, a lo débil y también a lo vil y a lo menospreciado. Siéntase aludido, ¿eh? Y además de que se siente aludido, siéntase privilegiado. Porque no le llamó Dios por su capacidad, por su poder o por su nobleza. Más bien por lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado. Porque la doctrina de la depravación total habla del hombre en esta condición. Y nos sacó del fango del pecado, nos sacó de lo más terrible, de lo terrenal, y nos trajo a su luz admirable. Nosotros que no merecíamos nada del Señor, Él nos llamó a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Habiendo gente mucho mejor que nosotros. Para mostrar su poder. Para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Dice Pablo a los Corintios también en la segunda carta, capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. No de nosotros. Cualquier cosa que hagamos tiene que redundar en la gloria del Señor. Así que entonces el apóstol dice, no a los sabios, no a los poderosos, no a los nobles. No se lo crean, sino que Dios llamó a lo necio, a lo débil, a lo vil del mundo y a lo menospreciado del mundo. Los escogió en su soberanía absoluta. Además debe de notar que en cada una de estas secciones da el porqué. Dice, por ejemplo, que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. También dice que lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Así que entonces no es el fuerte ni el sabio según el mundo, sino el necio y el débil según Dios, que hace que se avergüence y menosprecie tanto el sabio que se cree sabio como el fuerte. Hermano amado, es más sabio y tiene más valor ante los ojos de Dios aquel que anónimamente presenta el evangelio y cumple su tarea evangelizadora, que aquel que lo anuncia a los cuatro vientos diciendo, ya llevo 4, ya llevo 5, ahora tengo 6 y mis hijos espirituales. Dios no necesita eso. No lo necesita. Y escogió al necio para avergonzar al sabio del mundo. No lo necesita. Así es, escogió el Señor en su soberanía absoluta, en su soberanía plena, con un propósito. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nadie se jacte en su presencia. No el hombre, sino solo Dios merece la gloria y la honra. Nadie puede venir delante de Dios jactándose delante de Dios lo capaz que es. Nadie puede venir delante de Dios y nadie puede jactarse de su trabajo cristiano sin tomar en cuenta que encima de esto está el Señor. Porque nosotros venimos y fuimos llamados de lo necio, de lo débil, de lo vil y lo menospreciado. Nosotros entendemos que no somos capaces por nosotros mismos. Sabemos nosotros que cualquier cosa que hagamos en el nombre del Señor, el resultado tiene que dar como resultado la gloria de Dios. No el halago del mundo, no el halago del creyente.
La iglesia estaba dividida. La iglesia estaba en conflicto. Algunos pensaban que eran más importantes que otros. Algunos decían, nosotros somos más importantes porque somos apolistas y tenemos una predicación con una elocuencia maravillosa. Otros decían, somos más importantes porque nosotros seguimos a Pedro, que es el apóstol original, y entonces tenemos la verdad de primera mano. Y otros se sentían tan importantes porque decían, nosotros somos de Pablo y ese es el pastor nuestro de toda la vida. Y algunos decían, más espirituales, nosotros somos mejores que ustedes porque somos de Cristo. Pero, ¿y acaso está dividido Cristo? Nadie puede jactarse delante de su presencia. Esto implica, por supuesto, una actitud de humildad delante de Dios. Cualquier cosa que nosotros somos, cualquier cosa que nosotros hacemos, cualquier resultado que tenga la iglesia, es por causa del Señor, que utilizó a lo necio, a lo débil, a lo vil y a lo menospreciado. Nos utilizó a nosotros para que su nombre sea enaltecido. Y nosotros tenemos que menguar, tenemos que hacernos hacia atrás, dar un paso atrás para que el nombre del Señor sea plenamente glorificado. Para que nadie se jacte en su presencia. Un día estaremos ante el tribunal del Señor. Y no le podemos decir al Señor, mira Señor, yo causé muchos problemas en la iglesia, pero yo tenía la verdad, y yo evangelicé mucha gente, y hice muchas cosas, enseñaba, y fui tan importante, y diezmaba, y hacía. Nadie se puede jactar en su presencia. Nadie. Para que nadie se jacte de su presencia, tiene que entender la iglesia en Corinto, y nosotros también, que el Señor ha llamado lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado para su poder, para mostrar su poder. No hay sabios, no hay poderosos, no hay nobles, hay necio, hay débil, hay vil y hay menospreciado, a fin de que nadie se jacte, dice la palabra, en su presencia. Porque además tiene que entender el creyente en Corinto, y nosotros también, que si nosotros hubiésemos sido los que habíamos decidido por Cristo, entonces nos jactamos ante su presencia. Si yo hubiera tenido el poder de decidir por Cristo entonces Señor, por mí creí en Jesús, hasta gracias me deberías de dar. Me jacto ante tu presencia. Yo fui el que decidió, la verdad es que lo pospuse un tiempo, y luego ya que me decidí, creí en Cristo. Entonces puede jactarse ante su presencia. Pero no es así. No fuimos nosotros los que nos acercamos a Cristo. Cristo vino a nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros primero. El orden es importante en el llamado, el orden es importante en el asunto. Y el apóstol Pablo a los Corintios les dice eso en el versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. No por una decisión propia. Si fuera decisión propia, jáctense delante de su presencia. Pero no lo decidieron, no le hicieron un favor a Cristo. Fue Él el que los llamó. El Señor, el Padre, fue el que los trajo. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Nadie puede jactarse de lo contrario. Ninguno de nosotros, amado hermano, puede decir, cuando yo acepté, cuando yo decidí, porque es una equivocación. Cristo decidió, desde antes de la fundación del mundo, por usted. Cristo lo escogió y lo llamó en el tiempo establecido. Usted era necio, débil, vil y menospreciado. No sabio para elegir a Cristo. No poderoso para tomar esa decisión. No noble para que tuviera usted algo que aportar a su salvación. No hizo absolutamente nada. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Cuando captamos esto, pensamos, en verdad no hice nada. En verdad, ni siquiera merecía este llamado. Y entonces no hay jactancia. Entonces hay adoración absoluta delante de Dios, en agradecimiento profundo, porque Él nos llamó.
provocó esa sabiduría en nosotros para creer. Nos justificó de nuestros pecados. Nos santificó para vivir una vida de santidad. Nos dio la redención. Nos compró del pecado para Él. Pero fue total iniciativa de Él. Por Él estáis vosotros en Cristo. Ninguno de nosotros pues puede decir: qué bueno que me decidí. Qué bueno que por fin tuve misericordia de Dios y acepté a Cristo. Nadie, porque el que se quiera gloriar, gloríese en el Señor. Termina Pablo diciendo: y el que se gloría, citando a un texto de Jeremías 9, gloríese en el Señor. Ninguno de nosotros podría decir que la vida cristiana que tiene se debe a su maravilloso esfuerzo de vivirla. La vida cristiana que tenemos, la salvación que tenemos, la justificación, la santificación, la redención, es iniciativa completamente de Dios. Por lo tanto, nadie puede jactarse ante su presencia, porque nos escogió a nosotros, necios, débiles, viles, menospreciados, para que su nombre sea exaltado. Y el que se gloría, gloríese mejor en el Señor. El que se sienta orgulloso, esté orgulloso del Señor, no de su propia labor, sino del Señor. La actitud humilde del creyente es necesaria, totalmente necesaria. Entendiendo esto, la iglesia puede quitarse de tantos problemas. Tantos problemas. Así que, mi amado hermano, no nos jactemos ante su presencia. Cualquier cosa, amado hermano, hermana, de la que sea capaz príncipe de paz, es solamente por la intervención maravillosa, milagrosa y soberana de nuestro Dios. Nada es por nosotros. Y si nos hemos de gloriar en algo, no es en nuestra iglesia de 61 años, no es en nuestra gran cantidad de ministerios que tenemos, sino nos gloriamos en el Señor. Porque solamente es Él el que hace capaz a la iglesia de caminar en el camino que Él ha marcado. Nosotros fuimos los necios, los débiles, lo vil y lo menospreciado. Y así seguimos, en humildad delante del Señor, desde luego, como hijos de Él y con la promesa de la vida eterna. Pero que toda la gloria de cualquier cosa que suceda aquí, toda la gloria tiene que ser para el Señor. Y el que se gloría, gloríese en el Señor. Oramos. Padre, aquí estamos. Estamos escuchando tu palabra. Queremos observar con cuidado nuestro llamamiento. No somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero habemos muchos necios, muchos débiles, vil y menospreciados. Tú no utilizas, Señor, al necio para avergonzar al sabio, al débil para avergonzar al fuerte, al vil, al menospreciado para que lo que es deje de ser. No hay jactancia, Señor, no queremos que haya jactancia en nosotros. Queremos reconocer que tú eres el autor, consumador de la fe, y además, Señor, el que preservas a tu iglesia en el tiempo hasta que Cristo venga. Toda la obra es por ti. Porque tú nos escogiste, tú nos llamaste. Porque nosotros estamos en Cristo por tu causa. Y nos has hecho, Señor, sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso, si nos hemos de gloriar en algo, no nos gloriaremos en nuestra obra, sino nos gloriaremos en el Señor. Señor, recibe tú toda la gloria y toda la honra. Y que nuestra iglesia sepa siempre que cualquier cosa que tengamos, incluyendo nuestro nombre, en esto
tú tienes que ser glorificado, porque es tu obra, tu causa, porque tú sostienes a tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.